con invitados especiales como Javier. Un paseo por otros lugares llenos de arte y misterios. Eso y algunas sorpresas más nos esperan. Esto conformará este espacio en blanco de hoy, al que ya estás invitado. Comenzamos. Las catedrales góticas, esas imponentes edificaciones, son hoy nuestro tema central. Catedrales góticas. Gigantescas paredes de cristal en un caleidoscopio de colores. Rodeadas de una telaraña de sillería y coronadas por inquietantes gárgolas. Estos rascacielos de piedra dominaron los cielos durante casi 1000 años. ¿Cómo pudieron construir los ingenieros las catedrales góticas en la Edad Media sin las ventajas de la tecnología y herramientas modernas? A mí esta parte me parece que está claramente levantada. Ahora los expertos exploran una nueva y radical teoría. Un código matemático oculto, extraído de las páginas de la Biblia, se empleó para proyectar los planos. La gente recurrió a las proporciones mediante las que Dios había creado el universo. El misterio de las catedrales góticas. Vayamos a tratar de comprenderlo. Y vamos con todo un experto hasta Cantabria para hablar de este tema. Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, don Mariano. Hola, buenas noches, Miguel. No paras de escribir, yo no sé dónde sacas tanto tiempo para escribir. Bueno, supongo que cada uno gasta, porque en el fondo es gasta su vida en aquello que más le apasiona, y a mí una de las cosas que más me gusta es escribir. Historiador, uno de los expertos en ese otro tipo de historia. ¿Y tu último libro cómo se titula? Tiene que ver con templarios y catedrales. Los templarios y el secreto de las catedrales. Hay un subtítulo que puede ser más ilustrativo: Descubre el secreto templario, abre el arca de la alianza bajo la luz de las catedrales góticas. Lo hemos elegido esta noche a raíz de esa noticia de actualidad, de ese incendio de Notre Dame. Pues empezamos, si te parece, Mariano. Cuéntame un poquito, ¿qué tienen que ver los templarios con las catedrales? Bueno, para empezar, habría que decirle a los oyentes que la palabra catedral, bueno, no es exclusiva del arte gótico, que ya había habido catedrales románicas anteriormente, y que la catedral no solo significaba o representaba o definía el edificio donde vivía el obispo, sino también pues era un poco el corazón religioso de las diócesis. Me preguntas, ¿qué tienen que ver los templarios con las catedrales? Bueno, se da la circunstancia, no sé si casual o no, de que el desarrollo del arte gótico, pues sobre todo en Francia, pues es paralelo en su inicio y también en su conclusión al desarrollo propio de la Orden del Temple. Hay tres grandes enigmas, te diría yo, Miguel, alrededor de la construcción de las catedrales. En primer lugar, resolver el problema de si es o no un arte nuevo. Los historiadores en la facultad, cuando yo estudiaba Historia del Arte, pues nos decían que el arte gótico era una evolución del románico, pero lo cierto es que se basa en una serie de cálculos y de problemas que resuelven arquitectónicamente hablando bien diferentes. Ese sería el primero de los problemas. El segundo es, y esto sí que tiene que ver con el temple, y también quizás lo otro, ¿de dónde procedió la financiación? Uh-huh. Piensa que entre 1150 y 1250 se construyen en Francia, se empieza a construir en Francia 150 catedrales, es decir, no hubo un movimiento de piedras tan grande ni siquiera en el antiguo Egipto. ¿Solo en Francia 150? 150, incluidas algunas como París, Amiens, Rouen, Reims, Chartres, naturalmente. Y el tercer gran enigma: ¿cómo se explica la súbita aparición y también la súbita desaparición de los maestros constructores? ¿Dónde estaba toda esa gente y a dónde fue a parar? De hecho, como te digo,
cesa la construcción de las catedrales góticas prácticamente al mismo tiempo que se extingue la Orden del Temple, y a dónde fueron a parar vidrieros, canteros, capaces de resolver problemas matemáticos y geométricos importantes. En esa introducción que hemos puesto antes de tu intervención, hablaban de que quizá había algo sacado de, a nivel de construcción me refiero, sacado de la Biblia, sacado de números sagrados, o que tuviera que ver con Dios, lo que se metió en esas catedrales góticas. Es un poco por donde va mi libro. Normalmente se suele decir que en 1118 9 caballeros francos y flamencos llegaron a Jerusalén, se presentaron ante el rey Balduino II, y durante 9 años esos 9 caballeros encabezados por Hugo de Payens o Hugo de Payens permanecieron allí sin que se tenga constancia de que intervinieran en ninguna refriega ni participaran en la defensa, como se dice, de los peregrinos que iban a Tierra Santa. Durante 9 años, hubo un momento incluso que eran menos, porque algunos de ellos viajaron a Europa para preparar el concilio de Troyes, donde se les dio una regla de comportamiento. En esos 9 años no se sabe muy bien qué hicieron allí. Entonces se ha especulado con que tal vez encontraron pues el Santo Grial, la Sábana Santa o el Arca de la Alianza. En mi opinión no es tan importante el contenido como el continente del Arca de la Alianza. Perdón, el contenido más que el continente, porque lo que había en el Arca de la Alianza, si hacemos caso a lo que se nos dice en la Biblia, era la palabra de Dios, la palabra con mayúscula, la palabra capaz de crear. De hecho, cuando Dios menciona una cosa, la crea. Dijo Dios y se hizo. En la capacidad de crear que puede haber tenido esa fórmula de la creación, el sense maforas, pudo haber tenido mucho que ver con estos problemas geométricos aparentemente irresolubles, y que los maestros constructores, cuyos nombres normalmente no conocemos, por ejemplo el de la Catedral de Chartres se desconoce, o el de Notre Dame también, fueron capaces de resolver. Es curioso porque que no se conozca la autoría cuando muchos de esos canteros dejaban su firma, sobre todo en una obra tan gigantesca y monumental como esa. Es extraño, ¿verdad? Bueno, se dice que las marcas famosas que aparecen en las piedras, en algunas piedras de algunas construcciones románicas y góticas, hacen referencia a los maestros constructores, que son símbolos gremiales, etcétera, ¿no? Pero claro, hay propuestas todavía mucho más arriesgadas, también más seductoras. Tal vez, nos dicen algunas de esas propuestas, esas marcas no señalaban la identidad de los canteros, sino algunas piedras claves capaces de, entre comillas, activar el edificio. Podríamos imaginar que estos gigantes de piedra eran cajas de resonancia. Generalmente se construían sobre lugares donde había un poder telúrico notable, y la estructura matemática de la construcción podía amplificar esa energía. Una de las cosas importantes que luego, si quieres, comentamos brevemente, es que la catedral no es solamente un lugar de culto, sino que allí entraba todo el mundo, y por tanto todo el mundo se veía de alguna manera, entre comillas, afectado por esa energía. En algunos lugares he leído que era primero que la catedral gótica significaba un poco el reino del cielo aquí en la tierra, y había una mezcla de luz, sonidos y quizá también olores con los perfumes o lo que allí quemaban, el incienso y ese tipo de cosas. Efectivamente, hay que pensar que, como te decía antes, la catedral no es solo un lugar de culto, era el lugar donde se reunía la comunidad, pues la ciudad, porque en aquellos momentos, en el siglo XII-XIII, comenzaba a reverdecer la ciudad, que había sido pues abandonada después de la caída del Imperio Romano. Vuelven a aparecer los gremios artesanos, y también comienza a surgir con mayor intensidad el comercio y por tanto la burguesía, y los problemas de la ciudad se resolvían en el interior de la catedral. Pero no solamente eso, se celebraban también fiestas dentro de la catedral, algunas de ellas con un claro sentido pagano, ¿no? La fiesta del asno y todas estas cosas. Y también era el lugar donde la gente llevaba los productos para vender, era el lugar donde se hacían mercados, de tal manera que, como te decía antes, a poco de que uno tenga una mínima sensibilidad, y aun careciendo de ella, se ve afectado, porque ¿qué hacemos nada más entrar en una catedral gótica? Inmediatamente nos erguimos, miramos hacia arriba, aquello que los orientales llamaban la kundalini, ¿no? Parece despertarse de pronto.
la columna se yergue y hay una especie de impulso ascensional que nos hace elevarnos junto con el propio edificio, ¿no? Es una circunstancia bien curiosa donde se conjugan elementos paganos. Por ejemplo, la portada de una iglesia, de una catedral, asemeja a la vulva femenina. Las arquivoltas serían los pliegues de esa vulva. Es la entrada a la cueva primordial, que estaba custodiada por seres terribles, ¿no? Es al mismo tiempo un bosque de piedra. Las distintas columnas, las distintas columnillas asemejan a un bosque de piedra pagano. Y vamos haciendo un tránsito de la oscuridad hacia la luz, porque el altar, el ábside, está orientado precisamente con un sentido muy concreto desde un punto de vista luminoso, y también, a decir de Fulcanelli, que después si quieres comentamos algo, pues guarda relación con la transformación alquímica. ¿Qué diferencias tienen estas catedrales con respecto a las anteriores? ¿Son más altas, se yerguen hacia arriba? Sí, hay dos conceptos diferentes. El románico se basa en el símbolo, mientras que el gótico se basa, digamos el secreto del gótico se basa en el número. En el románico hay un mundo ruralizado, hay una idea de que a Dios hay que buscarle en el interior. La iglesia románica es mucho más robusta, sus muros son mucho más gruesos, los ventanales son muy pequeños, minúsculos, se busca el interiorismo, se trata de buscar a Dios en el interior. Y los secretos del románico se perciben, para quien sepa leerlos, claro, en los símbolos que los canteros marcaban, ¿no? Y en las representaciones de las arquivoltas, de los canecillos, etcétera. En el cambio, en el arte gótico es todo lo contrario. Se busca un ascenso, un impulso ascensional basado en una fábrica completamente diferente. Se utiliza en lugar del arco de medio punto el arco apuntado, las bóvedas de crucería, los contrafuertes están separados del edificio y se unen a él mediante arquivoltas. En definitiva, estamos en un modelo de construcción por completo distinto. Por eso te decía yo antes que uno de los grandes enigmas, aunque los profesores en la facultad siempre te decían pues eso, que el gótico es una evolución del arte románico, pues hombre, cuesta a veces trabajo aceptar esa idea, porque son dos conceptos por completo distintos, ¿no? Y parece como que estos maestros misteriosos que dominaban la traza con mayúscula, y que no parecían seguir ningún plano escrito, sino que parecían resolver los problemas sobre la marcha dibujándolos en el suelo, eran depositarios de un conocimiento extraordinario, ¿no? Se ha hablado de los herederos de del mítico constructor del templo de Salomón, los hijos de Jacques, o los hijos de Salomón, como se ha dicho, ¿no? Y que habrían trabajado, algunos de ellos a las órdenes de los benedictinos primero y de los templarios después. Antes de irnos a París, has hablado de Fulcanelli. ¿Qué tiene que ver Fulcanelli con todo esto? Aunque sé que escribió un libro, El misterio de las catedrales, ¿no? Sí, este es un personaje ciertamente... Habría que dedicarle un programa, ¿verdad? Pues sí, oscuro. Nadie conoce la identidad de los maestros canteros, como te decía, ni tampoco nadie conoce con certeza quién demonios fue Fulcanelli. Un hombre que escribió en 1929 un libro, El misterio de las catedrales, que nos abrió pues un universo, una nueva manera de interpretar las catedrales como un libro de alquimia, ¿no? Se ha especulado con que pudo haber sido la verdadera identidad de este hombre, Eugène Canceliet, que era un discípulo suyo. Otros dicen que pudo haber sido el mítico conde Saint-Germain, otros René Suárez de Lubitsch, en fin. El libro está dirigido a una misteriosa hermandad, la hermandad de Heliópolis, o está dedicado más que dirigido, y este hombre nos presenta pues las catedrales como un compendio de sabiduría, donde pues encontramos sabiduría antigua, ancestral, pagana, mezclada con una interpretación alquímica de esos edificios, ¿no? Por ejemplo, la cruz latina, nos dice Fulcanelli, es un jeroglífico alquímico del crisol, llamado en francés antiguo crisol o croisset. El crisol es donde se transformaba la materia prima en la alquimia. Como dice él, sucedió con Cristo. Cristo sufre una pasión, que no es sino una transformación, y la cruz, el plano de la catedral, que es una cruz, es precisamente un símbolo de la resurrección. Las personas que entran lo hacen por la oscuridad,
el lugar más oscuro y se dirigen hacia el lugar del sol, hacia el este. Es una manera de interpretar, como te digo, la catedral por completo diferente. Uh-huh. Añádase a eso que en la catedral esa cruz latina tiene un ábside semicircular que la corona, y hace entonces de esa cruz una cruz griega, una cruz egipcia, una cruz de la vida universal oculta en las cosas. Curioso. Tendremos que dedicarle un programa a Fulcanelli. Para terminar esta parte nos vamos a París, donde hay más catedrales góticas. Has dicho unas cuantas en Francia. ¿Hay más lugares? Hay varias, pero de todas ellas mencionaré aquellas que casualmente o no forman en el suelo, dibujan en la tierra la constelación de Virgo. Están digamos, dedicadas a Nuestra Señora. Bayeux, Amiens, Notre-Dame-del-Espino, Chartres y Évreux. Curiosamente, no puede ser una mera casualidad que suceda aquí, como dicen algunos, que sucede con las 3 pirámides de Giza, ¿no? Que estarían orientadas según las estrellas del cinturón de Orión. Pues aquí, estas que he mencionado dibujan en el suelo la constelación de Virgo. ¿Cómo es posible que se pudiera financiar todo esto? Bueno, pues para eso se acude de nuevo a la teoría del temple. Los templarios, nos dicen, habrían podido ser aquellos que promovieron la construcción de las catedrales gracias a que traían de América plata, que entonces no era abundante en nuestro continente, en Europa, y esa plata llegaba al puerto más importante que tenían los templarios en Francia, que curiosamente no estaba en la fachada mediterránea, sino en la atlántica. Era el puerto de La Rochelle. Qué curioso, cuántos misterios. Y te decía que no solamente hay catedrales góticas en Francia, sino en España, en Alemania. Sí, naturalmente, en Inglaterra, en efecto, fue una especie de epidemia, y yo diría que todas ellas construidas siempre en lugares estratégicos de culto ancestral, como la propia Notre Dame, y que probablemente en esos lugares fueron elegidos por alguna razón. Hay quien ha hablado de una especie de acupuntura en la tierra, Miguel, de estar dispuestas en aquellos lugares capaces de proporcionar pues una energía benigna para los seres humanos. Qué curioso. Primera parte del programa, nos vamos ahora hasta una ciudad, la Ciudad de la Luz, para antes de entrar a descubrir más Notre Dame. Programa especial del Espacio en Blanco. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. París es conocida a nivel mundial como la ciudad del amor por su cultura, arte, moda y romance. París, la ciudad de la luz, tras la grandiosidad de sus monumentos, el glamour de sus avenidas comerciales y el ambiente bohemio de los cafés que han inspirado a los artistas más ilustres, esconde una vertiente mucho menos conocida, pero de igual forma fascinante. Leyendas misteriosas, secretos innombrables guardados celosamente a través de los siglos, fantasmas y demonios. La Ciudad de la Luz ha sido capital política de Europa, residencia de las vanguardias culturales y foco de difusión de las más variadas corrientes esotéricas, ocultistas y mágicas. Y entre ellas se halla un extraño, secreto y enigmático culto a la diosa Isis egipcia. Nuestro invitado conoce algunos de estos secretos. Vayamos a conocerlos. Después de esa introducción que hablaba de París, vamos a conocer un poco esta ciudad de la luz. Como decíamos en la introducción, Mariano, no es solamente la ciudad de la luz por la cultura, el arte, la moda, etcétera, sino que hay otras cosas por debajo, quizás ese culto a Isis, quizá algo más. Sí, es cierto. Vamos a ver, se han acuñado al menos 3 teorías
a propósito de ese nombre de la Ciudad de la Luz, ¿no? Se decía que, por ejemplo, en el siglo XVII hubo un primer alumbrado público en París. No tiene nada que ver con lo esotérico ni en absoluto, antes al contrario. Parece ser que la prefectura de la policía de París ordenó en 1667 que se instalaran lámparas de aceite y antorchas en las puertas y en las ventanas de las casas para disuadir a los ladrones, porque había muchos robos. Otra teoría nos traslada a un siglo más tarde, el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, la Revolución Francesa, el desarrollo de la filosofía, la cultura, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, en fin, la enciclopedia, y finalmente el siglo XIX, el alumbrado de gas de 1830. Bien, pero como tú bien dices, es probable que haya que buscarle o haya una cara B, digamos, de esta historia de la Ciudad de la Luz. Allí vivían inicialmente en este lugar los parisios, que era un pueblo celta, y durante mucho tiempo se creyó que ese nombre se debía a una estatua, como tú decías, de Isis, una estatua descubierta en la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Se decía que los templos egipcios se denominaban Per o Par, es decir, recinto que rodea la casa. Entonces los parisi serían aquellos que rodearían a Isis, Peraisis. Esa es una teoría que después se desestimó, pero lo que sí es cierto es que había un culto misterioso, un culto muy antiguo en este lugar, y otros se lo han relacionado con el nombre que después tuvo, Lutecia, que viene de Lug, del dios Lug, el dios que para los celtas era pues uno de los dioses de la magia, ¿no? Después César construyó allí el origen de la ciudad que nosotros conocemos, pero como veis, pues hay una serie de estratos misteriosos debajo de esa ciudad que hoy podemos admirar, y que está llena de lugares misteriosos y de historias muy esotéricas. Y hay pirámides, trajeron un montón de cosas Napoleón de Egipto, ¿no? Pirámides, y tuvo una influencia egipcia muy visible. Obeliscos, pirámides, el propio diseño de mucho del plano de esa París napoleónica, guardar relación con todo esto. Pero es que además, Miguel, todavía te puedes dar vueltas por esta ciudad y encontrarte con la casa de Nicolas Flamel y de Pernelle, donde supuestamente vivió el alquimista Nicolas Flamel y Pernelle y su mujer Pernelle en el siglo XIV, que, como pues probablemente muchos de los oyentes sepan, pues es uno de los, entre comillas, padres de la alquimia medieval, uno de los referentes a los que siempre se hace mención cuando se habla también del Camino de Santiago y la relación del Camino de Santiago con la gran obra, con la obra alquímica. En los cementerios, Miguel, en los cementerios de París encontramos las tumbas de algunos de los artistas vinculados con el mundo esotérico, como Berlioz, como Stendhal, por ejemplo, que están encerrados en Montmartre, pero sobre todo, especialmente en el cementerio de Père Lachaise, donde está Abelardo, el famoso Abelardo, y Eloísa, el famoso intelectual medieval, y algunos autores como Molière o Oscar Wilde, pero por ejemplo también Eugène Delacroix, al que se atribuye la pertenencia a la Sociedad de la Niebla, a la que también habría pertenecido Alejandro Dumas padre y naturalmente Julio Verne. Toda una geografía secreta y enigmática por ahí circulando. El Louvre, también hay un montón de matices egipcios, ¿no? Esa pirámide que han querido construir, y masones incluso, restos de masones por ahí. Es que es muy difícil que donde hubo templarios no haya habido supervivientes de lo que yo siempre he llamado la cadena de la iniciación, es decir, el siguiente eslabón que probablemente haya llegado hasta nuestros días, aunque yo dudo, con todo el respeto que debo decirlo, pero dudo mucho que sean todos estos grupos neotemplarios que hoy existen. Pero sí creo que esa cadena de conocimiento no cesa. La podríamos remontar desde el Temple hacia atrás, pero también desde el Temple hacia adelante. Y una de esos eslabones de esa cadena de conocimiento han sido los masones. El diseño de la ciudad de París, o de algunos elementos de la misma, como tú has mencionado, esa pirámide, el Louvre, guardan relación sin lugar a dudas pues con el diseño de ciudades como Washington, por ejemplo, ¿no? Una ciudad literalmente construida por masones y diseñada de una manera muy específica, ¿no? Probablemente los guiños se nos escapan a los que no estén
o no estemos pues versados en esa geometría sagrada o en esa disposición urbanística precisa, pero se olfatea esa tradición. Qué curioso, Mariano, antes de irnos ya enseguidita a Notre Dame, que detrás de la realidad esa que vemos con los ojos normales subyace a veces otra mucho más profunda, con intención, que han dejado ahí de alguna manera, ¿verdad? Mira, Miguel, el mejor modo de ocultar un secreto es exponerlo a todo el mundo. Yo eso lo he advertido, he escrito varios libros, novelas sobre distintos escritores, antes mencioné a Julio Verne, por ejemplo, que están o han estado vinculados a sociedades secretas, ¿no? Y el mejor modo que han tenido para transmitir ese conocimiento es exponerlo claramente, aparentemente claramente, en sus obras. En el caso de Julio Verne, en sus novelas, pero hay esculturas o hay pinturas, como antes he mencionado a Eugène Delacroix, por ejemplo, y también hay diseños urbanísticos, donde a poco que uno mire, a poco que uno se desprenda del ropaje de la ortodoxia que nos abriga a todos desde que vamos a la escuela, porque nos lo imponen, a poco que rasques debajo del barniz, descubres un mundo nuevo. Descubres que hay gente que ha proporcionado a sus descendientes, al resto de la humanidad futura, secretos, y los han dispuesto de tal manera que solamente aquellos que tengan pues la capacidad de ver, no de mirar, de ver, pues podrán descubrirlos. Qué curioso. Si quieres esconder algo, ponlo ante los ojos de todos, ¿verdad? Exactamente, yo creo que es el mejor escondite. Vale, un paso más adelante, nos vamos hasta Notre Dame, esa catedral. Sí, no me he dado tiempo a leer todo tu libro, Mariano. Si hablas de Notre Dame en el libro con referencia a los templarios, aunque hay alguna referencia de la cual hablaremos después con esa maldición del último templario. Sí que menciono a Notre Dame, porque el libro, al hablar del Temple y de los orígenes del Temple, se centra, también menciono las catedrales como la de León o Burgos, y las describo en cierto modo, pero especialmente en Francia, porque fue donde el Temple tuvo su origen y donde después conoció también su ocaso, de manera que Notre Dame sí que aparece. Para empezar, lo primero que deberíamos decirle a los oyentes es que la catedral de Notre Dame, que se incendió recientemente, sufrió ese incendio, desgraciado incendio, pues no es exactamente la catedral gótica que se construyó en la Edad Media, porque a lo largo de su dilatada historia comenzó a construirse en 1163 con el rey Felipe Augusto, pues conoció distintas transformaciones. La más significativa, pues la que en 1845, creo recordar, acometió Eugène Viollet-le-Duc, el famoso arquitecto, que la restauró y duró las obras durante casi 25 años, ¿no? Esa aguja que hemos visto caer, esa aguja de 96 metros, era una aguja que había diseñado este arquitecto. Lo mismo que las gárgolas famosas que todos hemos visto, pues son obra de este señor, que hizo una obra de restauración maravillosa, pero que también algunos historiadores pues cuestionaron, porque añadió pues elementos tal vez para su criterio excesivamente modernistas. Uh-huh. Pero si nos vamos un poco a la parte antigua, ¿qué tiene que ver esa catedral con los templarios? Quizá también fue financiada por ellos, aunque, como veremos después, se cargaron a su último jefe. Sí, esta es una catedral que, como la de Chartres, yo creo, pues son el compendio de esta sabiduría que hemos mencionado antes, ¿no? Nos encontramos con todo ese juego de vidrieras, con esos guiños alquímicos que he mencionado antes, con el famoso anciano de piedra que menciona Fulcanelli, el anciano alquimista de Notre Dame, que se podía ver entre una serie de quimeras, un hombre vestido con un gorro, tocado con un gorro frigio, con barba, que se mesaba la barba mientras apoyaba otra de sus manos en una balaustrada, o como nos dice el propio Fulcanelli, de cara a la plaza del atrio de Notre Dame, la alquimia está representada en una figura claramente visible, aparece como una mujer
que la frente toca las nubes, está sentada en un trono, lleva un cetro en la mano izquierda y en la mano derecha tiene 2 libros. Uno está cerrado, que representaría el esoterismo, lo oculto, y otro está abierto, representaría el exoterismo. Y además, en sus rodillas y contra su pecho tiene una escalera de 9 peldaños, que es el jeroglífico de la paciencia que deben tener los adeptos durante las 9 operaciones de la obra hermética. Eso nos dice Fulcanelli y eso nos invita a recorrer esta catedral, como te decía antes, con otros ojos. Ocurrieron muchos hechos históricos en la catedral, la beatificación de Juana de Arco, las coronaciones de Enrique VI de Inglaterra, la Revolución Francesa, y sin embargo supo resistir a todas las cosas negativas, ¿verdad? Pues sí, ha sobrevivido a muchos desastres, a muchos incidentes históricos que podrían haberla erosionado, deteriorado o lesionado con anterioridad de una manera mucho más intensa, y sin embargo pues sobrevivió hasta este momento, que es cuando ha tenido, creo que fue el 15 de abril, cuando sufrió ese terrible incendio que yo creo que nos conmocionó a todos, porque eran unas imágenes realmente dantescas, ¿no? Luego, ya ves, todo son opiniones, ¿no? Si aportan mecenas dinero para reconstruir esto, ¿por qué lo hacen para esto y no para otras cosas? En fin, es tan difícil acertar en este mundo para cualquier cosa que uno haga, ¿no? Luego vamos a hablar con Javier Sierra acerca de su opinión sobre este incendio. Dime una cosa, las gárgolas, para muchos las gárgolas han tenido un significado bastante importante, no eran simplemente esa figurita que adornaba o que servía para sacar el agua de la lluvia, sino tenían otro sentido. Sí, aunque muchas de esas que, como he comentado, se hicieron famosas en Notre Dame, pues fueron impulsadas por este hombre, ¿no? Por Viollet-le-Duc, pero como bien dices, todo en un templo de estas características, como las catedrales góticas, todo en un templo de esto son frases escritas en piedra. Nada está dejado al azar y todas las cosas están dispuestas de un modo preciso, de manera que todo cumple una función que en aquella época, como te he dicho, podía repercutir en el visitante de una manera inconsciente, a poco que entrara en ella, pero también podía repercutir de una manera consciente, a poco que uno se pusiese a, entre comillas, leer aquel libro de piedra. Las representaciones iconográficas, la distribución de las mismas, los personajes elegidos y esos aparentemente monstruos que tú mencionabas, que son las gárgolas, todo eso invitaba a la reflexión o invitaba al miedo o trasladaba un relato en concreto al visitante. Pensad, Miguel, que piensen los oyentes también, que en muchos de los casos estamos hablando de figuras policromadas que han perdido en muchos casos, pues no me refiero solo a Notre Dame, sino en muchos lugares, ¿no? Ese color, imagínate la preciosidad que podría ser todo aquello para un mundo en el que leer era algo exclusivo de una minoría, la minoría que estaba pues dentro del orden clerical. Aquella gente no sabía leer y por tanto la información que les llegaba y que se les transmitía y el miedo con el que se les apresaba los corazones se proponía en las catedrales. Las gárgolas tenían que ser algo imponente, algo mucho más allá, de que cumplía una función mucho más allá que la que acabamos de mencionar, ¿no? La de expulsar el agua que caía de la lluvia, ¿no? Servían también para proteger todo lo que había dentro, ¿no? Naturalmente. Por ejemplo, mira, trasladándonos a un lugar mucho más próximo geográficamente y temporalmente, el Escorial. En el Escorial hay, pues no sé exactamente, cientos, tal vez miles de reliquias distribuidas por Felipe II, por Juan de Herrera, mi paisano Juan de Herrera, de una manera precisa en determinados lugares. Es decir, en estos edificios, aunque a nosotros con la visión de un hombre del siglo XXI nos parezca extraño o tal vez incluso sin sentido, para aquella gente y en aquella época el concepto era diferente y las cosas se hacían por algún motivo que tal vez hoy no compartamos, pero eso no impide que sea real.
Las gárgolas se disponían de una determinada manera, lo mismo que los rosetones y las vidrieras se disponían en un determinado lugar concreto para que hicieran un determinado juego de luz. Y las reliquias del Escorial están colocadas allí donde deberían, según el criterio de aquella gente, deberían estar, buscando la protección, buscando lo que ellos quisieran encontrar. Que a nosotros, ya te digo, probablemente se nos escapa, porque no tenemos el edificio conceptual necesario para poder entender por completo un edificio como este, ¿no? Un edificio tan extraordinario, un libro de piedra tan extraordinario como pueda ser Notre Dame, ¿no? Antes de ir con maldiciones templarias, ¿tú crees que sigue teniendo todavía ese halo de sacralidad o de magia o de misticismo la catedral, aunque no sepamos nosotros verlo? Absolutamente. Mira, Miguel, yo hace unos meses estuve... Uno de los sitios favoritos en el mundo míos, de los que yo conozco, es la Catedral de Chartres. Yo ahí tenemos que ir algún día juntos, ¿vale? Pues mira, ese es un sitio de verdad. Yo me he pasado horas solo, porque además he ido pues en invierno, cuando no van, en fin, no hay mucha gente allí, solo en el centro del laberinto de Chartres, ¿no? Entonces, independientemente de que uno sea creyente o no creyente, aquí no se trata de que uno asuma un determinado catecismo, se trata simplemente de tener una mínima sensibilidad. Y adviertes lo mismo que cuando entras pues en la Gran Pirámide, ¿no? Estás ante algo sublime, algo extraordinario que te empequeñece, ¿no? Y estos edificios, más allá de, como te digo, más allá del credo que cada uno tenga, que es respetable, son algo muy especial, algo muy especial. Vale, otra pausita hacemos y nos vamos con más templarios. Mariano Fernández Urresti nos sigue contando historias de ellos y tras ese... En Radio Nacional. Y con Mariano Fernández Urresti esta noche en las últimas partes del programa hablando de catedrales y hablando también de templarios. Ahí estaba en esa introducción Jacques de Molay, el último gran gobernador de la orden. 1314 fue acusado y quemado vivo. Si terminó con él la historia de los templarios, ¿cómo es que Notre Dame estaba a medias y no se había acabado? Pregunto. Eso nos invita a imaginar que Chartres, que evidentemente era un burgo menos importante que París, debía tener una catedral más importante todavía que la de París, porque se construyó en 26 años. Es decir, el esfuerzo económico y físico que se empleó para Chartres debió ser notablemente más intenso que el de Notre Dame, por alguna razón que debería invitar a la reflexión. Y en efecto, todavía no estaba terminada la catedral, pero sin embargo fue testigo de la muerte del último gran maestre de la Orden del Temple, de Jacques de Molay, que después de un largo proceso pues fue ejecutado el 18 de marzo de 1314 frente a la catedral, en el atrio de la catedral. Hay bueno, no sé cómo habrá quedado aquello, pero había una placa en recuerdo de la muerte de Jacques de Molay ahí en este lugar, frente a Notre Dame. Y es curioso, como hemos escuchado, que lanzó "Pagarás por la sangre de los inocentes", Felipe, rey blasfemo, y el rey y el papa murieron antes de que se cumpliera el plazo de un año. Sí, exactamente. En la profecía, la leyenda, dicen que entre las llamas Jacques de Molay alzó la voz y profetizó la muerte de Clemente V, que era el papa entonces, en el plazo de 40 días, y la de Felipe IV antes de un año. Y lo curioso es que sucedió. 33 días después de la muerte de Jacques de Molay, el pontífice entregó su vida a Dios en el castillo de Rocamadour, a causa de una supuesta infección intestinal, pero bueno, que yo creo que seguramente habría que traducirla claramente como un envenenamiento. Y lo del monarca fue bien curioso. 9 meses después de que el templario de Jacques de Molay le maldijera, pues encontró la muerte al caer de un caballo, mientras perseguía a un gigantesco ciervo durante una cacería. El hecho es que tardarían todavía 2 años más en cerrarse el círculo, porque durante ese periodo otros muchos cortesanos que habían contribuido a la trama que llevó al final a la Orden del Temple, como Nogaret, por ejemplo, también murieron. Bien, hay que hablar de una maldición. Hombre, yo creo que lo que hay que hablar es de que los caballeros templarios no fueron por todos ajusticiados en aquel momento, no fueron apresados. Evidentemente el Temple todavía tenía músculo suficiente como para ejecutar a un papa y a un rey. Eso es lo que yo creo.
Creo igualmente que los secretos templarios no cayeron por completo en manos de esta gente, ni del Papa ni del Rey, ni tampoco sus tesoros, y por eso decía también antes que esa cadena de conocimiento tuvo eslabones posteriores, y estoy plenamente convencido de que esos eslabones llegan hasta el día de hoy. Y de eso quiero que nos hables en los últimos minutos. ¿Qué pasó con los templarios? Si ese año acabó con el Gran Maestre, ¿qué ocurrió después? ¿Dónde está esa cadena? ¿Dónde fueron? ¿Que fueron a América? Cuéntame un poco. Hay todo tipo de teorías. Hay quien sostiene que algunos templarios marcharon a Escocia. De ahí la famosa capilla Rosslyn, tan popular después de la novela de Dan Brown, El Código da Vinci. En Escocia, curiosamente o no, hay quien dice que comenzó también el germen de la masonería, ¿no? Otros proponen, como tú acabas de decir, que marcharon algunos de ellos a América. Y hay otra teoría probablemente más factible también, o más probable, que nos dice que se fusionaron, se diluyeron en el paisaje de otras órdenes de caballería, especialmente en Portugal, donde el rey de Portugal no persiguió la orden de una manera tan estricta como se hizo en otros reinos católicos, y se creó una orden nueva allí en Portugal, donde encontraron acomodo los caballeros del Temple, la Orden de Cristo. Es casual también que las grandes exploraciones navales del final de la Edad Media, del comienzo de lo que sería después la Edad Moderna, tuvieran por escenario Portugal y la Escuela de Navegación de Sagres. ¿Es probable? Pues mira, también es curioso que Cristóbal Colón, al que se atribuye el descubrimiento de América, hubiera llegado a Portugal de un modo bastante confuso y saliera de allí perseguido por la justicia como si tal vez, solo digo como si tal vez, hubiera robado algo. Quizás mapas, Mariano. Quizás mapas de la Escuela de Navegación de Sagres, vinculados tal vez a cartógrafos y geógrafos judíos a sueldo del Temple, que habían estado, por ejemplo, en Mallorca. Y bueno, es una de las posibilidades. Lo cierto es que en un momento dado Cristóbal Colón enseña sus cartas a los monjes de la Rábida. Juan Pérez dice que Colón le abrió en emporidad su corazón en un momento dado, y la pregunta es ¿qué ocurrió, qué hizo, qué impulsó a este monje franciscano para salir corriendo hasta Granada, donde se encontraba la reina Isabel, una vez que, como he dicho, Cristóbal Colón abrió en emporidad su corazón y le contó pues lo que quiera que hubiera ocultado hasta ese instante, ¿no? Y además, bueno, pues lo que nos dice al comienzo, en la empuñadura prácticamente, las capitulaciones de Santa Fe, se dice que se nombra a Colón almirante de la mar Oceana y virrey de las tierras que ha descubierto. Estamos en abril de 1492, Colón no ha ido a ninguna parte. Y había descubierto todavía cosas. Y dice, eso es lo que dicen las capitulaciones de las tierras que ha descubierto, de manera que parece que tenía cierta seguridad de que había tierras y sabía dónde encontrarlas, aunque más tarde, a tenor de lo que parece en el diario de a bordo, bueno, pues él confunde o calcula mal la distancia, pero es evidente que algo sabía, algo tan seguro, algo tan certero, que en las capitulaciones leemos, como he dicho, eso, las tierras que ha descubierto. Ya. Tendremos que seguir hablando de esta historia. Casi para terminar, vamos al principio. 9 caballeros van al templo de Jerusalén, allí al templo de Salomón, descubren algo. Hemos hablado contigo algunas veces de ese arca de la alianza, que quizá no fuera tan importante el continente, sino el contenido. Eso es lo que yo creo. Yo creo que descubren algo que los propios judíos habían descubierto previamente y tal vez habían robado, y esa es la razón por la que fueron perseguidos por el faraón en su momento. Habían averiguado, habían conocido en Egipto. Esa es una de las posibilidades. Una fórmula de la creación, vamos a llamarla así, unas palabras de poder, una suerte de acertijo
cabalístico, no lo sé, pero que tenía su traducción en determinados números sagrados y que tal vez pudo haber permitido a esos maestros, misteriosos maestros constructores cuyos nombres desconocemos, haber resuelto los problemas geométricos y arquitectónicos que exhibieron después en la construcción de las catedrales. Esa es una de las posibilidades. Curiosamente, y para cerrar el círculo, Miguel, mientras se quemaba Notre Dame, se producía un incendio menor, pero un incendio en la mezquita del Aqsa, qué curioso, en Jerusalén, justamente allí donde había comenzado la historia del Temple y allí donde se había finalizado la historia, al menos oficial, la historia del Temple. Qué curioso. Terminamos, Mariano. No te pregunto tu opinión, si eres conspiranoico acerca de ese incendio de Notre Dame. Dentro de un momentito va a entrar Javier Sierra, pero ¿qué opinas? No sé, el fiscal de París, Rémi Hayes, ha declarado que no se puede decir que no haya sido accidental. De manera que por prudencia, pues yo diré lo mismo que él. Vale. Pero esperemos, porque a veces la resolución de los sucesos históricos pues se produce mucho tiempo después de que estos hayan ocurrido. Tendremos los ojos abiertos. Mariano Fernández Urresti, ¿forma de contacto? Pues a través de mi página web, www.marianofernandezurresti.com, y también estoy en Facebook con mi nombre. Enhorabuena por ese último trabajo, que repetimos, ¿cómo se llama? Los Templarios y el secreto de las catedrales. Está en la editorial Almuzara. Un buen libro para pasar unos cuantos días, ahora que venimos con puentes y con fiestas. Gracias, te veo en Cantabria, agradecido de corazón. Muchísimas gracias a ti siempre, Miguel. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo también para ti. Hacemos una pausa en este recorrido que estamos realizando esta noche con las catedrales y los templarios. Una pausa para las noticias, será mínima, y enseguida regresamos. En la segunda hora se acerca Javier Sierra a darnos su opinión todavía sobre esa noticia de actualidad de Notre Dame, y nos iremos a monumentos sagrados para conocer un poco en detalle con expertos lo que nos están escondiendo. No os lo perdáis. Redes sociales abiertas de Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y además nuestro número de WhatsApp 633-448816. Mandaros un mensajito en cualquier parte de España o del mundo en la que estéis. Tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, regresamos en este tiempo especial del Espacio en Blanco, con los saludos de nuevo para todos los que seguís ahí en directo en Radio 1, Radio 5, los que estáis en la radio online en cualquier parte del mundo y los que nos descargáis en el podcast a cualquier hora. Gracias por hacerlo, gracias por llenar y compartir el Espacio en Blanco. Recordar que en breve, el día 11 de mayo, estamos en Tenerife. En muy poquito tiempo vamos a hacer un programa especial, una fiesta de la radio en el TEA, en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife, un falso directo que llamamos nosotros a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 9, ir informando y pillar sitio para no perderos esta oportunidad. Y para seguir más datos de esta tragedia que ha asolado esa catedral de Notre Dame con un experto. Tras esa introducción, Javier Sierra nos da algunas ideas, lo que él piensa de este asunto. En días pasados, todos los informativos recogían la noticia. París enmudece cerca de las 7 de la tarde. Un gigantesco incendio se desata en su imponente catedral de Notre Dame. El humo es visible a varios kilómetros. La policía acordona la zona y empieza a desalojar a los numerosos turistas que se encuentran dentro del edificio, el monumento histórico más visitado de Europa. Las llamas están desatadas y por segundos van devorando la estructura del tejado hasta que se produce el momento más dramático, la caída de la torre con su aguja más emblemática. Los daños son ya incalculables. La primera impresión de los bomberos es que el incendio está potencialmente vinculado a las obras de rehabilitación que habían comenzado hace poco tiempo. La Fiscalía de París ya ha abierto una investigación. Los equipos trabajan contrarreloj para sofocar el fuego de esta joya de estilo gótico.
El incendio de Notre Dame. Conozcamos algo más de ello en palabras de nuestro invitado. Y nuestro invitado en esta parte del programa es nuestro compañero Javier Sierra, flamante Premio Planeta y autor de Las Puertas Templarias, que es el tema que hoy nos interesa, entre otras muchas cosas. Buenas noches, Javier. Hola, muy buenas noches, Miguel. Gracias por estar con nosotros. Recién venido de viaje, sé que estás ahí. Sí, estoy recién llegado. Es una temporada muy intensa, son los días del libro, hay muchísimas actividades en todas partes y, bueno, pues de tren en avión y de avión en coche. Y tú estás en todas, como tiene que ser. Lo intento. Hemos hablado en esa introducción de ese incendio de Notre Dame. Explícame primero qué significa Notre Dame. ¿Es una iglesia normal, una catedral normal o tiene algún otro significado? No, no es normal. Es una catedral que, siendo no la primera del arte gótico, sí que se ha convertido en la referencia de este arte y un poco en la encarnación del espíritu de Francia. Ha sido construida a partir de 1136 sobre la Ile de la Cité, que es una de las dos grandes islas del Sena. En su momento sirvió para tapar un antiguo templo románico y este, a su vez, sirvió para ocultar un antiguo templo a Apolo. Algunos dicen que incluso hubo un templo dedicado a Isis en ese mismo recinto y, por lo tanto, estamos hablando de un lugar que viene siendo sagrado desde hace muchísimos siglos. Y por su posición, por el lugar que ocupa dentro del plano del actual París, es sin duda el epicentro, el ombligo de esa ciudad. Curioso que haya esa relación con Apolo e incluso luego con Isis también, la madre en la cultura egipcia, ¿verdad? Sin lugar a dudas. De hecho, eso hizo que, por ejemplo, en tiempos de Napoleón Bonaparte se encargara una investigación para tratar de demostrar que incluso la etimología del propio nombre de París tenía que ver con Isis. Según esos expertos contratados por Napoleón, París vendría de Par Isis, que vendría a ser algo así como a la vez que Isis o al mismo nivel que Isis. Estaríamos hablando, por tanto, de una tierra curiosamente muy vinculada a los cultos de la diosa principal del antiguo Egipto, que era una diosa, por otra parte, muy popular, muy querida en el Imperio Romano, y por supuesto la antigua Lutecia formaba parte de ese imperio. Otra relación de la catedral con los templarios, que quizá fueron los primeros precursores de ese tipo de catedrales, ¿no, Javier? Sí, el arte gótico nace por el impulso del abad Suger, que fue el hombre que acuñó una definición nueva de Dios, que era la de que Dios es luz. Y por lo tanto los templos que se construyeron a partir de este hombre en la abadía de Cluny fueron todos templos dedicados a la luz o consagrados a la luz. Pero el que verdaderamente impulsó el arte gótico aplicado a grandes templos fue Bernardo de Claraval, San Bernardo, que fue el patrón de los templarios, el hombre que redactó su constitución, en fin, la norma por la que se regiría esta orden de monjes guerreros. Y además fue también enorme el vínculo que tuvo la Catedral de Notre Dame a posteriori con la Orden del Temple. No olvidemos que en 1317 fue ahí donde se ajustició al último gran maestre de los templarios, a Jacques de Molay. A él lo quemaron vivo por hereje y lo quemaron con su rostro vuelto hacia la Catedral de Notre Dame. Y Mirato, la Catedral de Notre Dame, profirió la famosa maldición templaria que ha hecho correr ríos de tinta. Amenazó al rey Felipe IV el Hermoso de Francia y al Papa Clemente V, que eran los dos poderes que los habían llevado a la hoguera, a los templarios, les amenazó diciéndoles que en menos de un año se verían las caras ante el tribunal de Dios. Y efectivamente, tanto Felipe IV como el Papa Clemente V murieron en menos de un año, y supongo que se debieron ver las caras ante el tribunal de Dios con Jacques de Molay. Antes de hablar mínimamente de Notre Dame, ¿los templarios trajeron algún conocimiento oculto de Oriente, de esa tierra sagrada, que luego inscribieron de manera mágica en las catedrales góticas, dejando un mensaje? Los templarios
indudablemente trajeron muchos conocimientos de Oriente. A pesar de que la fama que tienen es la de guerreros por la fe cristiana y martillo de los infieles, lo cierto es que establecieron muchísimos contactos, muchas relaciones con algunas de las principales sectas o ramificaciones del Islam, en concreto con las más místicas. Se habla incluso del enorme vínculo que tuvieron los templarios con los sufíes en aquel tiempo, de los que aprendieron técnicas de meditación, de introspección, que aplicarían a sus ceremonias iniciáticas. Lo curioso de este asunto también es que parece que se trajeron de ese Oriente misterioso también algún tipo de técnica constructiva. No olvidemos que el origen de la Orden del Temple estuvo muy asociado al Templo de Salomón. De hecho, se llaman templarios porque lo que hicieron nada más llegar a Jerusalén fue proteger y instalarse en el antiguo recinto, en el antiguo solar del Templo de Salomón. Y es ahí, buscando y excavando en el Templo de Salomón, donde dice la leyenda que encontraron los rudimentos que les convertirían en enormemente poderosos. Algunos han querido ver en ello el Arca de la Alianza, pero también podríamos ver en esa búsqueda de algo que les hizo enormemente poderosos un conocimiento que quizá expresaron para la posteridad en los templos que regentaron, y algunos de ellos fueron templos góticos de enorme envergadura y enorme influencia. Vayamos a Notre Dame también. ¿Qué significa que se haya quemado parte de esa imponente construcción? Bueno, pues puede significar muchas cosas. De entrada, lo que ha conseguido es crear un estado de conciencia internacional, pero sobre todo europeo, con respecto a las raíces cristianas de Francia y del continente, ¿no? Ha habido un apoyo unánime y un volcado, yo diría, de emociones unánime en torno a este incidente de hace unos días. Pero yo creo que más allá de eso nos va a incitar a una profunda reflexión sobre qué hacer con la catedral a partir de ahora. Hay un elemento que a mí me parece digno de reflexión y que creo que introducirá ciertas perturbaciones en lo que va a ocurrir en los próximos meses, y son esas enormes donaciones de dinero que se han producido por parte de algunos empresarios vinculados a la moda y a la modernidad al templo. Si la catedral necesita unos 150 o 200 millones de euros para recuperar su antiguo vigor, las donaciones suman ya casi 1.000 millones de euros. Ese dinero que donan las grandes fortunas, amén de los pequeños donantes, pero sobre todo las grandes fortunas, no creo que sea un dinero que se dé de forma gratuita. De hecho, algunos ya están pensando en desacralizar la Catedral de Notre Dame y convertirla en un nuevo epicentro para la moda, para grandes exposiciones. Un parque de atracciones. Sí, exacto, en una especie de parque de atracciones. Y yo creo que eso es un peligro, ¿no? Porque, como comentábamos al principio, Notre Dame, el suelo sobre el que está Notre Dame es suelo sagrado desde hace miles de años. Y desacralizarlo, yo creo que sería ir contra la naturaleza de ese lugar. Vamos a ver qué pasa. Yo, desde luego, pienso seguirlo con mucha atención. Estaremos muy atentos. No te entretenemos mucho más. ¿Por qué es tan especial Notre Dame? ¿Por las gárgolas? ¿Por esos personajes que hay? ¿Por la luz? ¿Por ese conjunto de cosas que hacen que entres en un estado especial que quizás sea la finalidad de las catedrales góticas? Sin duda, la finalidad de las catedrales góticas en general y de Notre Dame de París en particular era crear ese estado de conciencia especial. Es un lugar donde la luz, esa luz de la que hablaba el abad Suger, se hace visible, y se hace visible a través de la alquimia. La luz, cuando atraviesa los vitrales hechos por alquimistas, por vidrieros alquimistas de las catedrales, se vuelve material, se puede casi tocar, y eso lo convierte en un elemento muy especial. Pero es que además las catedrales góticas son a escala representaciones del universo entero, de la creación. Toda la parte inferior, el suelo donde están los creyentes, representa la tierra. Todas las bóvedas a enorme altura, que antiguamente estaban pintadas de azul y tachonadas de estrellas, representa el cielo. Por lo tanto, era un artefacto para poder comprender cuál era el lugar del ser humano en el universo. Y laberintos incluso creo que existen también en Notre Dame.
Probablemente existieron. Este es un debate bastante interesante. Todos los templos góticos que conservan su suelo original tienen un laberinto. El más famoso, desde luego, es el de Chartres. Es un laberinto de 13 metros de diámetro y más de 200 metros de recorrido interno, que no sabemos muy bien a ciencia cierta para qué se utilizaba. En Reims, en Amiens, en otras catedrales existieron esos laberintos y hoy se recuerdan en el solado que se puso después. En el caso de Notre Dame de París, si existió el laberinto, se perdió definitivamente y no queda constancia, pero yo apostaría a que sí, porque todas las catedrales siguen una especie de instrucción superior. Tienen, por ejemplo, 3 pórticos de entrada, que algunos han vinculado con la Trinidad, pero lo cierto es que uno de esos pórticos siempre está dedicado a la ascensión de la Virgen. La Virgen, como sabes, asciende en cuerpo tras morir a los cielos, no sufre la dormición, no sufre la muerte que sufrimos todos los mortales según la tradición cristiana. Es, por lo tanto, un símbolo de la transmutación, que tiene también algo de alquímico y que está en todas las catedrales. Todas tienen el mismo tipo de vidrieras, el mismo programa iconográfico, todas tenían gárgolas, todas dejaban el interior de la catedral limpio, no había estatuas, no había pinturas, en su origen no había nada. Lo estético, lo misterioso, en fin, esos elementos casi fantásticos, se quedaban fuera para espantar al mal. Todo eso se repite y Notre Dame, desde luego, nunca fue una excepción a ese respecto. Terminamos. Te he escuchado decir que hay una estatua que tiene un libro abierto y un libro cerrado también, de seres como tú. ¿Forma de contacto? Pues principalmente a través de mi página web, que es www.javiersierra.com, o también a través de las redes sociales. Tengo página en Facebook y en Twitter es @Javier__Sierra. Las Puertas Templarias, entre otras cosas, algo recomendado para leer en estas fechas de libros. Gracias, Javier. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Miguel. Te veo pronto. Gracias. Hasta pronto. Desde Chartres, sonando las campanas de la catedral. Un saludo a todos. Para los oyentes de Espacio en Blanco, José, desde Chartres. Espacio en Blanco, el lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa. Las historias han perdurado, han pervivido desde la más remota antigüedad gracias a los cuentos y las leyendas, un saber popular que no queremos que se pierda. Este es un ejemplo, recordando ese programa especial que vamos a hacer desde el TEA en Tenerife el día 11 de mayo. Un mito que cuentan nuestros próximos compañeros. Muy vieja, tengo siglos de antigüedad. Me llaman la inaccesible, la no encontrada, la perdida, la encantada. Dicen que soy un mito, una leyenda, que aparezco y desaparezco desde hace siglos. San Brandán, soy una más del archipiélago. La inaccesible, la no encontrada, la perdida, la encantada, la isla de San... 11ª edición del Premio de Poesía Joven Radio Nacional de España con la colaboración de la Fundación Montemadrid. Si tienes menos de 31 años, tu idioma es el castellano y quieres ver tus poemas publicados, envía tus obras inéditas a concursopoesia.rnemontemadrid@rtve.es. Consulta las bases del premio en rtve.es/radio. Tienes de plazo hasta el 4 de mayo. No solo en Francia hay catedrales y edificios emblemáticos, también los tenemos en España. Hay un experto que nos visita ahora, con el cual queremos charlar para descubrir algunos de ellos, para que podamos verlos con otra mirada. Tras esa introducción... Cubrir esa visión hermética con que fue diseñada y construida. Un saber alquímico que hunde sus raíces en lo profundo del tiempo,
con las grandes figuras del pensamiento andalusí. Será un viaje interesante, ya veréis. Con esta música nos vamos meciendo hasta una joya, un lugar en el sur de España considerado como una de las joyas de la cultura, patrimonio de la humanidad. Y para hablar de ello tenemos a nuestro siguiente invitado, Ángel Alcalá Malavé. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Miguel, encantado de estar en tu programa. Y yo de que estés aquí con nosotros. Periodista, ¿has sido corresponsal del Mundo en Perú? Sí. Ahora te pregunto cosas de Perú. Y profesor de Filosofía de la Comunicación y Opinión Pública en la Universidad de Piura, también en Perú. ¿Has estado mucho tiempo allí en Perú? 3 años estuve viviendo. Después he ido sucesivamente, pero viví desde el año 93 al año 96. Sí. Y tuve allí experiencias muy bonitas, muy profundas. Supongo. ¿Qué país tan misterioso, Perú, verdad? Está entre de los primeros en el ranking de países misteriosos del mundo. Sí, es un país muy misterioso y al mismo tiempo muy sincrético. Y al mismo tiempo muy duro cuando convives allí diariamente, ¿no? Cuando no vas de turismo, sino que vives diariamente allí. ¿Duro por qué? Porque hay una escala vertical del poder durísima, ya, donde el blanco ejerce el poder, el cholo mestizo lo sufre y el indio es el mono del que todo el mundo habla pero del que nadie se acuerda y al que todo el mundo pisa. Ya. Y entonces las relaciones son muy verticales y la raza determina el estatus social. Y el cholo sabe o mestizo sabe que nace pobre y morirá pobre, ¿no? Sí. A no ser que migre a Europa o a Estados Unidos, ¿no? ¿Lo llaman cholos a los mestizos? Sí. Ya. Sí, es el nombre que le dan, ¿no? ¿Dónde vivías? ¿En qué parte? Vivía en Piura, en el norte del Perú. Piura. ¿Cuál es el misterio? Perdóname que nos metamos por ahí y luego nos vamos a hablar de la Alhambra. ¿El misterio que más te llamó la atención viviendo allí? Pues sin duda alguna el chamanismo andino que investigué. El chamanismo de Huancabamba, que es un pueblo de la Sierra de Piura, sí, que investigué muy profundamente, estuve 14 años investigándolo, hasta parir una novela que se llama Huancabamba y los secretos de la luna, sí, donde explico todo el mundo del chamanismo huancabambino, como las varas, piedras, conchas y espadas simbolizan los 4 elementos, y el Cristo que está en medio es el Señor de la naturaleza, al que se le pide que le dé la fuerza, potencia y virtud a todos los elementos allí representados, ¿no? Y a partir de entonces se ingiere el San Pedrito, que es el que abre las puertas del cielo. Plantas de poder, ¿no? Como San Pedro. Sí, exactamente, ¿no? Pero no es un alcaloide muy suave y entonces no te provoca el vuelo, ni mucho menos, sino solo cuando ya lo has tomado 7 u 8 veces, solo si tienes lindo corazoncito, como te dicen en la sierra. Si tienes lindo corazoncito, qué bonito. ¿Lo has probado alguna vez tú, perdón? Sí, un montón de veces. Sí, ¿y tuviste buenos vuelos, buenos viajes? Pues al principio no, las primeras veces es un depurativo y lo que hace es vomitar, te provoca el vómito. Después ya tuve, en alguna ocasión ya tuve algunos chispazos, algunas visiones, pero el chamán que domina sus 4 elementos en el interior y domina la ira, el fuego de la ira, de la pasión, la violencia, el sexo descontrolado, y domina después el agua de la tempestad emocional, y domina el aire del pensamiento, y ha gobernado el deseo de poder y gloria sobre la tierra, y por consiguiente domina los 4 elementos, ese pone al San Pedrito a sus pies, le pregunta lo que quiera, y el San Pedrito le responde todo aquello que le pregunta. Sin querer dar más importancia a esas plantas de poder que se pueden convertir en otra cosa, eso significa, Ángel, que los chamanes controlan ese otro mundo, esas otras dimensiones y pueden pasar de un sitio a otro y conocer lo que hay más allá. Algunos, Miguel. Los reales, te iba a decir, los auténticos. Los auténticos, y de eso hay muy pocos. Ya. La mayoría, y más hoy en día, porque ha cambiado muchísimo Huancabamba en 20 años. Cuando yo fui en el 93 todavía se respiraba el mundo antiguo. No, había una televisión en la plaza de armas y todos los inditos estaban arremolinados en torno a la televisión y no había nada más. No había ni luz, ni apenas, ni teléfono, por supuesto, y era un mundo todavía muy gobernado por la fuerza de la era de Piscis, ¿no? No era un mundo tecnológico. Ahora ya se ha vuelto un mundo tecnológico donde los chamanes tienen páginas web y
y ya se ha desnaturalizado todo, ¿no? ¿Es una zona arqueológica? Sí, hay sus ruinas arqueológicas por ahí, porque ahí estuvieron los huancabambinos, que ofrecieron resistencia a los incas, a Tupac Yupanqui concretamente, y fueron una raza bastante fiera antes de ser conquistados, ¿no? Y les quedan ahí algunos restos arqueológicos de los chimúes también, y es una zona interesante. Ahí es donde a mí se me despertó el interés por el misterio, y cuando todavía no era consciente que en mi propia tierra había un mundo de misterio apasionante, como es el mundo de la alquimia, que me llevó a ver y estudiar la alquimia en la Alhambra, ¿no? Vale, ahora enseguida hablamos de ello. ¿Viviste alguna experiencia que te encontraras con algún toque de esas otras dimensiones, esos otros mundos? Sí, allí en Perú lo viví, porque yo recuerdo experiencia de estar a 3.000 metros de altura en una casa de un chamán que te está revelando tu pasado, presente y futuro, y en esos momentos, con la lluvia fina, la garúa cayéndote sobre la tierra, empapándola, y tú teniendo tus pequeños chispazos y sintiendo el olor de los perfumes y el olor del San Pedro, ahí te sientes arrebujado por un poncho de nubes que se arremolinan a ti, y entonces estás como en un ambiente mágico y rodeado de lagunas misteriosas, la laguna del Inca, la laguna de la Estrella, la de la Princesa, la laguna del Toro, la laguna Blanca, la laguna Negra, y después de esa ceremonia tú vas a la laguna y allí mismo te tienes que bañar y cingar, que es inhalar por las nasales tabaco macerado en ron o en cañazo, y a partir de ahí te hacen una limpieza energética con varas de árboles, y puedes aspirar a que se te limpie toda la carga de negatividad que tienes, ¿no? Y tienes como un renacimiento mágico a 3.000 metros de altura, con unas lagunas de una pureza incólume, porque la pureza de ese lugar a 3.000 metros de altura ya os podéis imaginar cómo es. Y las lagunas son muy misteriosas, están cargadas de nubes, de una niebla que siempre las cubre, menos la laguna Shimba, que es la más turística. Todas las demás son de muy difícil acceso, tienes que acceder con burro en caminos de 3 horas, 4 horas, 5 horas, un día. Para ir a la laguna del Inca necesitas 7 horas. Y el Inca iba allí, en sus tiempos Huayna Cápac iba allí a florecerse, con sus perfumes, se sentaba en la silla del Inca, que le llaman, que es una pequeña silla de piedra que hay a 1 metro de la laguna del Inca, y allí se florecía con sus perfumes a determinadas horas en las que el sol estaba reinando en el cielo, ¿no? Su padre el sol, y a esa hora pues su hijo, el hijo del sol, también se florecía para que la luz del padre irradiara por todo el imperio, ¿no? Como se nota, Ángel, que has escrito cosas de poesías. Nos queda mucho por descubrir, ¿verdad? Y la historia nos tiene que desvelar todavía muchos enigmas, no solamente en Perú, sino en multitud de lugares, ¿verdad? Sí, el mundo entero está cargado de magia y de misterio, a poco que mire desde esa óptica el mundo, ¿no? Lo que pasa es que la civilización tecnológica ha desnaturalizado tanto la naturaleza, la vida, el hombre, el mundo, que lo hemos destruido, ¿no? Pero en los lugares donde todavía pervive la magia y la inocencia, todavía puedes percibir que el mundo es un lugar misterioso y cargado de enigmas y de fuerza de la naturaleza, donde un móvil no tiene nada que hacer, ¿no? Y no hace falta irse muy lejos, no hace falta ir al extranjero para encontrar ese misterio por doquier. Tú eres de Málaga y quizás lo has encontrado o lo has estudiado en la Alhambra. Has escrito un libro que se llama La alquimia en la Alhambra, una obra que desvela los secretos del hermetismo encerrados en siglos de historia en el Palacio de la Alhambra. ¿Qué era la Alhambra? ¿Un palacio, una fortaleza, una mezquita? La Alhambra es todo eso junto más un templo. ¿Más un templo? Sí. ¿Sí? Sí, porque es un templo consagrado al hermetismo. Entonces fue construido con la idea de cobijar bajo sus muros toda la belleza que los andalusíes habían rendido culto a lo largo de 8 siglos de permanencia en la península. Y esa es la joya del hermetismo, que vive inserta en el Islam desde el inicio del Islam. Pero esa visión que tú le has dado es muy diferente, o no se había dado hasta ahora nunca, ¿no? Tener ese punto de vista sobre la Alhambra y descubrir que no solamente es una construcción bellísima, sino que hay claves ocultas que solamente pueden ver los iniciados. Bueno,
todo estudioso del hermetismo lo puede ver. Lo que pasa que el problema ha sido que desde el punto de vista esotérico no se ha enseñado en la Universidad de Lengua Semítica el hermetismo. Entonces, en los estudios arabistas en España se ha profundizado en todas las ramas del árbol del saber, pero no se había profundizado en aquella filosofía que aúna todas las ramas del saber bajo un mismo auspicio, que es la filosofía hermética. Pues no en vano Hermes era el padre de toda la ciencia, tanto en la antigüedad como en la Edad Media. Sí, discúlpame, quería que me definieras, para los que no saben, qué es el hermetismo. ¿Una filosofía o una religión? Yo diría que es una filosofía cuya máxima, como es arriba es abajo, gobierna todo el pensamiento hermético, desde la expresión de que el cielo es el espejo de la tierra y el hombre un microcosmo a imagen y semejanza del macrocosmo que es el universo. Y desde esos dos preceptos se rige todo el hermetismo. ¿Y esa filosofía la practicaban más los orientales que nosotros aquí en Occidente? No, nosotros lo practicamos muchísimo. Lo que no se había descubierto en Al-Ándalus es lo que doy manifiesto en mi libro, de cómo todo el mundo andalusí había sido un canto al hermetismo sin que hasta ahora se hubiera descubierto. Por eso, los primeros estudios del libro hago mención a cómo la filosofía hermética está presente en la filosofía, sin ir más lejos, con Ibn Basarra o con Ibn Arabi. Está presente, por supuesto, en la medicina, porque la llamada homeopatía es hija de la alquimia medicinal, de la llamada espagiria por Paracelso. Y entonces todo el mundo de la medicina espagírica o alquimia medicinal tuvo un florecer enorme en Al-Ándalus, la curación por los símiles. Eso es lo que hacía el Hakim, que es ya llamado el sabio integral, el Hakim, aquel que cura por los símiles. La filosofía hermética se irradia también en la astronomía. Ahí cuenta, por ejemplo, y ahí te doy una perla sobre cómo eso se ve en la Alhambra. Por ejemplo, Ibn Arabi cuenta de qué manera el filósofo y el teósofo van ascendiendo por el mundo de las esferas planetarias, que es como se concebía el cielo en la antigüedad, desde la Tierra a la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, el cielo de Marte, el cielo de Júpiter, el de Saturno y finalmente el cielo de las estrellas fijas. Más allá está el trono de Alá, tras pasar por el trono del escabel. Más allá está el trono de Alá. Sí. Entonces, Ibn Arabi cuenta en un capítulo de su libro Las Revelaciones de la Meca, precisamente llamado La alquimia de la felicidad, cómo el filósofo y el teósofo, aquel que busca la sabiduría divina, van ascendiendo por el mundo de las esferas. El filósofo recibe conocimiento, pero el conocimiento más esotérico lo recibe el teósofo, de mano del profeta que gobierna cada uno de los cielos astronómicos. Esos cielos astronómicos que están representados en la sala de las dos hermanas en la Alhambra, o en la sala de los Abencerrajes. Ahí están representados los 7 cielos astronómicos, más el cielo de las estrellas fijas y el trono de Alá. Pues hace mención a este viaje alquímico, porque a medida que más asciende el alma se va purificando más, pero el filósofo, que entonces filosofía y mística iban de la mano, no lo olvidemos, durante 2000 años filosofía y mística han ido siempre de la mano, y el filósofo luchaba por purificar su alma igual que el místico, igual que el sufí, y por eso todos los filósofos andalusíes fueron sufís. Pues finalmente, cuando llega a la esfera de Saturno, el filósofo se detiene, no puede seguir caminando. Solamente puede seguir caminando, ascendiendo, el teósofo. Porque no solo seguía por la luz de la razón, seguía también por la luz del corazón. Fíjate la poesía de San Juan de la Cruz cuando dice: sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Viajando por la Alhambra con otro punto de vista. Esto quiere decir, Ángel, que quien lo construyó sabía lo que estaba haciendo y dejó esas marcas ahí, que quizá nos ha costado interpretar, verlas, abrir los ojos ante esa realidad. Por supuesto, todos los reyes de la Alhambra, menos el primero, Al-Akbar, que no fue más guerrero que místico, pero todos los demás tuvieron conocimientos místicos esotéricos. Y prueba de ello es que cada uno se construía su habitación, su palacete, y lo adornaba con guiños herméticos. Sí. Por ejemplo, ahí tenemos el color de los azulejos. En la sala de las dos hermanas mismo
o la sala de los abencerrajes, el color de los azulejos cambia del nigredo al melado. ¿Cuál es el, discúlpame, no sé cuál es el nigredo, has dicho? El negro. El negro. ¿Y el otro? El melado. Entonces va negro, rojo, verde y melado. Ya. O negro, rojo, azul y melado. Ese es el viaje alquímico del alma, del negro al oro filosófico. Ese oro filosófico está presente también en el símbolo de la rosa que vemos tan reiteradamente en la Alhambra. Por ejemplo, en el mirador de Lindaraja. Ahí vemos una rosa de Ispaján ofreciéndose al visitante. O rosetones a lo largo de la Alhambra, que son rosas que se ofrecen al visitante. Eso es una invitación a la mística, porque el alma de la rosa simboliza el camino místico, que es la transformación de los defectos en virtudes, y por eso el tallo representa las espinas de los defectos y la corola de pétalos de la rosa simboliza la transformación de esos defectos en las más excelsas virtudes. Quien llegaba al pétalo de la corola llegaba al oro filosófico y empezaba a despertar los carismas, el primero de los cuales es el don de la profecía, que es un don del que habla ya Aristóteles en su primer libro de la filosofía, o del que habla San Pablo en su carta a los Corintios, que es el primer don que se despierta cuando el místico ha ascendido por el trono, por las esferas planetarias, hasta llegar al trono de Dios. Entonces despierta el carisma del don de la profecía, que es el primero de los carismas que se despierta. ¿Cuál es más ahí? Está el don de la ubicuidad, como tuvo la Santa Teresa de Ágreda, el don de la levitación, como tuvo Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, el don de lenguas. Ahí están todos esos dones, a la espera de que el hombre quiera embriagarse con la miel de la sabiduría y quiera llegar hasta el trono de Alá o al trono de Dios. Por eso, en la Alhambra a veces hay celosías que simbolizan enjambres de abejas, porque simboliza la miel de la sabiduría que embriaga al místico porque quiere unir su amada con el amado, su alma con el trono de Dios. Qué bonito que nos cuentas, Ángel. Supongo que la gente que estaba allí o que vivía allí o que se acercaba allí, que vendrían de todo el imperio andalusí, serían gente muy especial, ¿no? Místicos, magos, alquimistas, astrónomos. Yo creo que era otra época diferente donde el acceso al mundo invisible era secreto, como porque no olvidemos que todo esto era un velo hermético, pero estaba más abierto de lo que nos creíamos a aquel que quería aspirar a la sabiduría. No olvidemos que en el mundo de la filosofía árabe siempre se habla de que hay dos lecturas a la hora de leer un manuscrito, e igual pasa con la Alhambra, que tiene dos lecturas, la lectura literal, al-Sahir, y la lectura oculta, al-Batín, que son dos nombres de Alá. Entonces, aquel ciudadano que se acercaba a la Alhambra desde la lectura literal veía la Alhambra tal y como la ven los visitantes y turistas que se acercan a ella, deslumbrados por una belleza tan incólume como percibimos cuando entramos en un templo sagrado. Ahora, aquel que tenía los ojos abiertos iba descubriendo los guiños herméticos que le habían dejado los alarifes o constructores de la Alhambra, y se daba cuenta de que ahí había unos guiños herméticos hechos para dialogar con la eternidad, en el que el alarife lo dejaba a propósito para dejar su huella, la huella de Hermes, como hijo de Hermes que era, a los otros sucesores, ¿no? Fíjate que la palabra alarife se funda sobre dos palabras árabes, al-arif, el gnóstico. Lo que pasa es que será la otra interpretación, que es el arquitecto, porque es que el gnóstico es un arquitecto que construye un templo en su interior. Y es por eso por lo que alarife simboliza arquitecto, pero cuando leemos más allá nos damos cuenta de que es el templo oculto del alma al que aspira el gnóstico para embriagarse de sabiduría y unir su amada con el amado. A eso aspiraron los sufis y los filósofos y los alquimistas de Al-Ándalus, que eran tres en uno, porque fueron filósofos, fueron místicos, fueron sufis, y siendo filósofos no dejaron nunca de ser místicos. Eso no llegó hasta mucho más tarde, eso no llegó hasta cuando Averroes separa la hikma de la falsafa, es decir, la sabiduría iniciática del pensamiento especulativo. ¿En qué fecha ocurre eso? Eso ocurre ya en el siglo XII con Averroes, pero Averroes no es considerado, es considerado un hereje dentro del Islam, precisamente por esto. Sí. El número del azufre rojo está también ahí
plasmado en la Alhambra. Está plasmado. El número del azufre rojo se ve en unas celosías de una sala, no recuerdo ahora qué sala es, en la que hay 550 fichas que construyen esa celosía. En la Alhambra todo el número obedece también a una intención sagrada. Esas 550 porciones que representan la celosía del Patio de la Justicia, si mal no recuerdo, simboliza el azufre rojo. Por eso Ibn Arabi escribió 550 manuscritos y tuvo 55 maestros, porque desde el punto de vista de la alquimia 55 o 550 es el sulfur del sulfur, es decir, es el Marte, la esfera de Marte, es la purificación absoluta del alma. Ya. Y dime una cosa, Ángel, la gente que, con esa interpretación que tenían ya los sabios y los místicos de la Alhambra, la gente que iba ahí iba buscando esa transformación, como se puede ir, yo que sea, a un lugar sagrado, en cualquier otro, a la Meca o cualquier otro lugar. Hombre, yo creo que los reyes de la Alhambra construyeron sus palacios desde este prisma, porque eran conscientes de estar residiendo en un lugar que tenía una intención sagrada, pero es que entonces el mundo del Islam no se puede concebir desde otra perspectiva en aquellos siglos. Y ahora aún también. Lo que pasa es que ahora ya se ha desacralizado mucho el mundo y Occidente contempla el Islam como un mundo consagrado a la teocracia, pero es que entonces el mundo era teocracia y el mundo cristiano también. Y por eso las estrellas gobiernan también algunas de las torres principales de la Alhambra, porque en una teocracia no se concibe a la tierra si no es como un reflejo del cielo. Te iba a preguntar, supongo que la gente que construyó la Alhambra en ese preciso lugar sabía que ese lugar era un sitio especial. Sí, los constructores sabían que era un sitio especial. Lo construyeron desde ese prisma. Y fíjate que, por ejemplo, cuando tallan las fabulosas poesías que hay en la Alhambra, de los 3 cancilleres que firman sus poesías en la Alhambra, porque para ser canciller tenían que adornarse con la borla de la poesía, si no, no podían ser canciller. Tenían que tener todas las cualidades del mundo, pero además ser poetas. Pues de los 3 cancilleres, poetas, Ibn al-Shajab, Ibn al-Hatib e Ibn Sanrak, es el segundo el que es hijo de Hermes, y nos deja poesías donde ofrece el guiño hermético al visitante. Pero eso lo ve el que ha estudiado hermetismo, el que es hijo de Hermes, porque el resto de las poesías que escriben Ibn al-Shajab y Ibn Sanrak son poesías místicas. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué diferencia la poesía mística de la poesía hermética si también habla de Dios? Pues que la poesía hermética concibe siempre al hombre como microcosmos y establece un diálogo entre el cielo y la tierra en todo momento. ¿Y la mística? La poesía mística, un canto de amor a Dios. Casi para terminar, es un templo celeste y es un templo terrestre. ¿Es así? Exactamente, exactamente. La Alhambra es un templo terrestre creado a imitación del templo celeste. Y es por eso por lo que alguna de las torres está consagrada a estrellas del cielo. ¿A estrellas concretas? Sí, a estrellas concretas. Por ejemplo, la Sala de las 2 Hermanas se llama así porque está consagrada a 2 estrellas de la constelación de Orión, Rigel y Betelgeuse. Porque buscaron en el guerrero Orión una simbología del guerrero que tenía que ser el islámico frente al león cristiano. Por eso la Torre de la Cautiva no es la torre donde estuvo cautiva Isabel de Solís, es la torre que simboliza la cautividad del reino de Granada frente al león de la cristiandad. Y por eso hay una poesía ahí a la que se refiere como Piscis rodeada del león. ¿Cómo vulgarizamos las cosas, verdad? O cómo en este mundo nuestro, esta sociedad ha vulgarizado y ha hecho perder el sentido de lo sagrado, de lo místico, ¿verdad? Sí, es que cuando perdemos la mirada celeste, el mundo terrestre queda opaco, queda por completo opaco y nos olvidamos del espejo en el que se ha mirado el constructor para construir un mundo a imagen y semejanza de ese espejo celeste, ¿no? Y por eso, cuando perdemos de vista esa mirada, perdemos de vista la sacralidad que envuelve a muchos monumentos del mundo, ¿no? Y uno de ellos es la Alhambra, sin duda alguna. Sin duda. ¿Qué pensaron o cómo reaccionaron los cristianos cuando llegaron a ese palacio, a ese lugar tan increíble?
Bueno, curiosamente, fíjate cómo lo respetaron, menos cuando construyeron el infumable Palacio de Carlos V, ahí al lado de la Alhambra, pero el resto del palacio fue respetado. Y curiosamente, la Alhambra tiene 37 torres. 37 es un número que en la alquimia simboliza Saturno en la esfera de Venus, es decir, la protección de un muro para conservar la belleza frente al tiempo. Eso simboliza el número 37, porque cada número está regido por un astro. Sí. Y pasado el tiempo, los muros de la Alhambra han protegido la belleza al invasor cristiano y nadie ha podido destruir su belleza. Luego, el número con el que fue construido esa torre para preservar la belleza de la Alhambra ha servido. Ha servido. Dime si hay algún mensaje final del Palacio Nazarí para estos días nuestros que estamos viviendo. Hombre, el mensaje básico del Palacio Nazarí está en el Patio de los Leones, que simboliza el oro filosófico, ni más ni menos la piedra filosofal. Conviértete en una piedra filosofal. Sé como esos 12 leones de la fuente, es decir, la totalidad de ti mismo, la totalidad de los 12 signos zodiacales, cuando has aprendido las lecciones inherentes a cada una de ellas, tal y como hizo Hércules en la mitología, ¿no? De la misma manera, el guerrero místico entra en el templo de su alma, transforma todos sus defectos en virtudes, utilizando los nombres de Dios como reflejo de su alma, y llega al oro filosófico, que es la transformación de los 100 nombres de Dios en el interior de su alma. La alquimia en la Alhambra. Gracias, Ángel, por haberte puesto los ojos, esos ojos de ver, para recordarnos o enseñarnos la mirada celeste. Y ojalá pudiéramos ir contigo a la Alhambra para que nos sirvieras de guía y nos contaras esos lugares. Pues muchas gracias a ti, Miguel. Yo cuando queráis, yo estoy abierto a poder ir con quien quiera apuntarse y vemos la Alhambra un día. Me encantará. Desde este prisma. Me encantará. ¿Forma de contacto contigo? Mi correo electrónico, que es perú1993 perú1993 @hotmail.com. @hotmail.com. Ha sido una delicia, un placer estar contigo, Ángel. Te deseo lo mejor y quedamos en esa cita. Ojalá podamos visitar juntos la alquimia de tu mano y que nos enseñes esa mirada celeste y ver cosas más allá de lo que los humanos pueden ver con el corazón. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Ha sido un placer para mí estar en tu programa y ojalá que haya podido aportar un granito de luz en este mundo. Lo has hecho. Y te lo agradezco. Espero verte. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Miguel. Hasta prontito. Hasta pronto. Sociales. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Miguel. Movido el programa con tanta música, tanto, ¿verdad? Bueno, siempre es un gusto escuchar música, buena música, aunque sea maldita, pero muy buena. Vale. Lo que queremos hacer hoy es anunciar de nuevo, recordar a nuestros oyentes que nos vamos a Canarias. Nos decía Natalia Sotillos, que lo tiene todo apuntado, que la última vez que estuvimos allí fue el día 11 de marzo del 2016. 3 años ya casi. Sí, hace 3 años. Además, tenemos un recuerdo muy bonito, ¿verdad?, de aquel encuentro que tuvimos con el público canario, porque el TEA se llenó. Y en ese espacio vamos a volver a repetirlo 3 años después. Súper chulo dar tantos abrazos, encontrarnos con tanta gente. Que tuvimos que abrir las puertas antes de tiempo porque había muchísima gente esperando fuera. Que nos seguía desde hace un montón de años, desde que estuvimos ahí en esa aventura del Teide. Qué bonito. Y lo repetimos. ¿Cuándo es? Otro 11, mira, qué curioso. Qué curioso, es verdad. Tienes razón, no había caído yo en esto. Pues sí, lo repetimos, nos vamos ya a Santa Cruz de Tenerife. Volveremos a hacerlo allí otra vez, en el TEA, en el Tenerife Espacio de las Artes, concretamente en la Biblioteca Municipal Central, en ese espacio maravilloso, acristalado. Y será el día 11 de mayo, el sábado, a las 7 empezaremos el programa. 7 de la tarde, hora canaria. 7 de la tarde, pero sí que interesaría que estuvieseis a partir de las 6:30. Antes. Un poquito antes abriremos las puertas. La entrada es libre, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es gratuita hasta completar aforo. De hecho, me ha soplado el organizador del evento, que es Fabio González, y desde aquí le damos un beso muy fuerte porque está organizando el Festival Encuentra Cuentos, en el marco del que nosotros vamos a hacer este programa, la 6ª edición, y lo está preparando todo maravillosamente bien para recibirnos allí ese sábado. Y me ha soplado que la última vez que lo hicimos, en marzo, hubo 400 personas. Sí.
O sea que tenemos que superarlo. Seguro. Ir con tiempo para pillar sitio, y estamos dentro de eso, de un festival que están haciendo, de seguir contando cuentos como lo que hemos escuchado y vamos a seguir escuchando. Un festival de narración oral que se llama Encuentra Cuentos. Esta va a ser la 6ª edición y además este año va a ser un año muy especial porque es la primera vez, el primer festival iberoamericano que se hace allí en la isla, y van a contar con narradores de Cuba y de Chile. No os perdáis esa cita, 11 de mayo, dentro de nada ya, a partir de las 7 de la tarde, ir prontito en el TEA para coger sitio, y va a ser chulo. Entrada libre, gratuita, entrada para disfrutar libre de la fiesta del Espacio en Blanco. Allí estaremos haciendo radio con todos los que queréis venir. Gracias, nos vemos prontito. ¿Cuándo vais vosotros a Tenerife? Ya, ¿no? Ya, yo ya tengo un pie en el agua. Ahí nos vemos. Gracias, Rosa. Y por hoy terminamos. Ha sido un placer pasar estas 2 horas juntos en este tiempo especial de radio aquí dentro del Espacio en Blanco.